la cuestión medular, ni siquiera la cuestión esencial. Esta defensa tiene serias dudas, sobre todo que al amparo del redactado del artículo 301 del Código Penal, dado en la Ley Orgánica 15/2003, se pueda mantener o sostener que la mera condición de autorizado en una caja de seguridad viene en dar lugar a, como presupuesto previo a la imputación de una conducta típica del artículo 301. Ello sin perjuicio que, como el Tribunal Supremo tiene declarado, y no me voy a detener, y menos a la hora que es, citas jurisprudenciales, ello digo que sin perjuicio que, como el Tribunal Supremo tiene declarado, por ejemplo en la sentencia número 265/2015 de 29 de abril, o en la sentencia previa del 2010, la 1108, en realidad el delito de blanqueo de capitales solo puede contemplarse desde la premisa de la concurrencia en el juicio de tipicidad de todos y cada uno de sus elementos, en los que sí voy a detenerme para poner de manifiesto lo que, en definitiva, y desde una perspectiva estrictamente jurídica, sustenta la defensa de mi defendido, que es la inexistencia de tipicidad en su conducta, ahora primordialmente desde el punto de vista subjetivo, y no en un orden de valoración estrictamente unilateral e interesado, sino porque así lo ponen de manifiesto ciertos hechos y así lo viene en corroborar la propia actuación de mi defendido. En primer lugar, ya algunos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra se han pronunciado sobre ello. El tipo debe de abarcar el dolo como elemento subjetivo del tipo, debe abarcar el conocimiento acerca del carácter o origen ilícitos de los fondos que están vinculados a la comisión de un delito precedente. Tampoco tengo que recurrir a este argumento de defensa, pero no obstante sí lo quiero poner de manifiesto. No existe ninguna prueba de que esos fondos fueran ilícitos. Existe el prejuicio de que esos fondos fueran ilícitos, pero a diferencia de todos aquellos fondos que han pasado por el sistema bancario y que tienen su origen en compras de sellos o actuaciones inmobiliarias orientadas, este letrado no va a entrar evidentemente en calificaciones sobre el proceder de otros, orientadas o no a la consecución de determinadas conductas de estafa, lo cierto es que el Ministerio Fiscal no ha aportado ninguna prueba, ni puede aportarla en realidad, sobre que el origen de esos fondos fuera ilícito. Como me he permitido decir antes, es probable que el señor Llorca haya hecho algún negocio ilícito en su vida, y en la medida en que es probable que lo haya hecho, podría haber obtenido lícitamente fondos derivados de esas actividades empresariales. Por otra parte, bajo un principio puramente formal, parece que los fondos que había en la caja de Hansted no eran fondos del señor Llorca, o por lo menos formalmente no lo eran, toda vez que la titular de la caja era la señora Andreina Madrid Camejo. El señor Llorca figuraba como autorizado en los mismos términos en los que a partir de febrero del 2005 figuró mi defendido. Pero es que tendría muy escaso fundamento que mi defendido, al que ya hemos caracterizado personalmente y al que y del que ya hemos valorado una parte de su actuación en estos hechos, se hubiera prestado a facilitar o favorecer una actuación de ocultación o encubrimiento, que al final es el núcleo esencial del delito, es la finalidad a la que tiende los verbos típicos del delito, desde el presupuesto de que el dolo comprenda el conocimiento ni probado ni demostrado acerca del origen ilícito de esos fondos, que desde luego ni puede probarse ni demostrarse con los dos únicos argumentos, repito que pobres en términos de material acusatorio, que nos ha facilitado el Ministerio Fiscal: la circunstancia de la situación de rebeldía procesal del señor Llorca acordada en estas actuaciones en junio del 2007 y las transferencias de fondos recibidas en los años 2001, 2002, 2005 por parte de mi cliente de sociedades gibraltareñas. Pero quiero incidir en ese elemento finalístico del tipo subjetivo,
que define o no la realización de la conducta delictiva. Y es esa finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito. Es decir, si a efectos dialécticos, porque no puede ser de otra manera, admitiéramos el origen ilícito de los fondos que allí había, tendría el Ministerio Fiscal que explicarnos, y no lo ha hecho, cuáles han sido los actos de ocultación o encubrimiento. Porque claro, respecto de la caja de Hansted, la caja de Hansted se abre en el año 2004, se abre a nombre de doña Andreina, figura como autorizado el señor Llorca, en febrero del 2005 se une como autorizado mi cliente y resulta intervenida por parte de la Policía Metropolitana de Londres en noviembre del 2008, figurando como titular o autorizado de esa caja, el señor Llorca. Si presumimos que la actuación de mi cliente va orientada a la ocultación o encubrimiento de fondos provenientes de actuaciones delictivas antecedentes realizadas por el señor Llorca, patético o esperpéntico encubrimiento habrá de ser aquel en el que el señor Llorca figura también como autorizado o titular de esas cajas de seguridad. Ciertamente decae, en términos de lógica jurídica elemental, la subsistencia de este elemento típico. Lo mismo se puede decir respecto de la caja de Park Lane, respecto del señor Llorca y el señor Amán, que figuraron como titulares de esa caja y second holder mi representado desde febrero del 2005 hasta octubre del 2007, que solo dejaron de figurar en la medida en que hubo que cerrar esa caja porque mi defendido, después de renunciar a su puesto en la Cámara de Comercio, abandonaba la ciudad de Londres. Pero fíjense señorías, que la segunda caja de Park Lane se apertura en el mes de octubre del año 2007, concretamente el 25 de octubre del 2007, por parte del señor Puyet y por parte del señor Llorca, y como mi defendido ya lo dijo, tenía mejores cosas que hacer. En realidad es que lo que le estaba haciendo un favor a un amigo. Y tenía que formalizar su regreso a España, pues no se preocupó de cancelar la primera caja de Park Lane, de la que había que trasladar los fondos a la segunda caja de Park Lane, no se preocupó de hacerlo antes de volver a España en el mes de noviembre del 2007, por más que la segunda caja ya estaba abierta en el mes de octubre del 2007. Lo hizo en abril del 2008 con ocasión de una visita a Londres. Es decir, que durante 6 meses, a pesar de estar abierta la segunda caja de Park Lane, en la primera caja de Park Lane, que era donde estaban esos 53.000 euros y 20.000 francos suizos, pues siguieron estando allí bajo los nombres o la identidad de sus titulares, que eran el señor Amán y el señor Llorca. Desde luego, en términos de dinámica de ocultación o encubrimiento, no podría haber sido más esperpéntica la actuación de mi defendido. Y permítame la sala, respecto de la caja de Hansted, si es que ahí no llegó a hacer nada. Y por cierto, ahora sabemos que en la caja de Hansted es donde había más dinero, concretamente 240.000 euros. No llegó a hacer nada. Cuando en abril del 2008 pasó por Londres, pues sencillamente no fue a Hansted. ¿Por qué razones? Pues las explicó. Porque Hansted está en el Gran Londres, Park Lane está en el centro de Londres. A Hansted, permítame a estas horas la licencia, la sala, a Hansted solo se va al cementerio a visitar la tumba de Karl Marx. Mi defendido, pues sencillamente, como no tenía tiempo, ni fue a Hansted, ni canceló la caja, ni se trajo 240.000 euros o lo que fuera que hubiera, que él tampoco lo tenía por qué saber, que en todo caso es un trasiego un poco incómodo en un taxi. ¿Por qué? Pues porque en definitiva a él le da lo mismo que ese dinero siguiera allí o no siguiera allí. Le da lo mismo que el nombre del señor Llorca siguiera apareciendo con el de la señora Camejo Madrid como titular y autorizados de esa caja de Hansted o no siguiera apareciendo. E incluso le daba lo mismo, porque evidentemente desconocía el carácter ilícito de esos fondos, que su nombre también siguiera apareciendo allí, como terminó por mantenerse y aparecer hasta que la Policía Metropolitana de Londres incautó esa caja junto con la caja de Park Lane. Voy a ir terminando, señorías. De manera que
Ni se da el dolo, ni se da el elemento central del tipo subjetivo de injusto, que es el conocimiento del carácter delictivo de los fondos, ni se da el elemento finalista teleológico que exige el tipo, que es la realización de cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Desde luego, no puede tener cabida en esa dicción típica los 2.000 o 3.000 libras que se le entregan al hermano de la titular de la Caja de Hansted, Andreina Camejo, y no lo tienen, y no me voy a extender en esto, porque, de acuerdo con la jurisprudencia de nuestro alto tribunal, del Tribunal Supremo, se trataría de cantidades absolutamente insignificantes en el orden ya no del ataque al bien jurídico, siendo que el bien jurídico es el orden socioeconómico. Y porque añadidamente tampoco cumplirían con ese elemento de tendencia interna intensificada que, como elemento específico de la tipicidad subjetiva del delito, viene en exigir el tipo y viene en exigir la jurisprudencia, y es que el producto de esos fondos ilícitos se incorporen al tráfico jurídico-económico, entren en el circuito económico a través de la constitución de un título jurídico hábil para operar en el ámbito mercantil. Evidentemente, mi defendido, por utilizar los conceptos que generalmente emplea la jurisprudencia, pues ni ha adquirido negocios o empresas, ni ha suscrito acciones, ni posiciones financieras, ni ha abierto cuentas corrientes, ni por supuesto ha comprado inmuebles, ni tampoco ningún tipo de bien mueble. No ha hecho nada. No ha hecho nada en el orden de, esto lo tiene que reconocer hasta el propio Ministerio Fiscal, no ha hecho nada en el orden de introducir los fondos que hubiera en esas cajas en el tráfico jurídico mercantil. Con lo que falta es el elemento de tendencia interna que, junto con el conocimiento sobre el carácter ilícito de los fondos, junto con el requisito teleológico de realizar actos tendentes a la ocultación o encubrimiento del carácter ilícito de esos fondos, absolutamente incompatibles con la circunstancia de que el señor Llorca y el señor Amán, en el caso de la Caja de Parlén, o el señor Llorca, en el caso de la Caja de Hansted, figuraran junto con mi defendido en los contratos de esas cajas, excluye absolutamente el juicio de tipicidad subjetiva en lo que se refiere a la imputación que el Ministerio Público sostiene frente a mi defendido. Como he dicho, la Sala conoce sobradísimamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la que, de alguna manera, he apoyado este alegato, primordialmente la sentencia 1080/2010 de 20 de octubre y la sentencia 265/2015 de 29 de abril, que no voy a tener el atrevimiento de apostillar, limitándome sin más a significar que sobre el contenido doctrinal y jurisprudencial de esas sentencias, a la luz de los hechos que se le imputan a mi defendido, es claro, concluyente y manifiesto que no procede otro juicio que el de su absolución, lo que expresamente se interesa de la Sala en este acto. Gracias por la atención de la Sala, también del Ministerio Público y de las demás partes intervinientes. Nada más. Muchas gracias, señor letrado. Con ello vamos a concluir la sesión del día de hoy. Continuará el juicio mañana a las 10 de la mañana. Nos queda uno de los informes. Alguno de los responsables civiles que habían dicho, dos que habían dicho que también querían hacer algún breve informe, y ya pasaremos a las últimas palabras. Previsiblemente no nos extenderemos a lo largo de toda la mañana. Muchas gracias. Gracias, señorías.